Ahora sí. Héctor Vicente, buenos días. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Esperando. 11:04. Venimos mejorando. Venimos mejorando el tiempo. Siempre Héctor Vicente es Antes con de el fin de relojito. año, antes de fin de año empezaremos a las 11 en punto. Bueno, tampoco ¿Andan bien? mucho mejor ahora que Un estamos sa- compartiendo el estudio contigo. Muchas gracias, muchas gracias. Programa número 30. Estábamos conversando recién con Marcelo Peña allí. Sí. 11 de junio, programa número 30. ¿Qué trajimos para hoy? Temas que tienen que ver con la gestión económica del gobierno, temas que tienen que ver con el agua, con la pesca. Hace poco escuchábamos a nuestro compañero y amigo pescador Luis Soria, de Santa Catalina, que sabe de lo que habla, porque además trabaja de eso. Vamos a estar hablando de eso. Y también una sorpresa para la segunda parte. Todos temas de actualidad. Temas de actualidad, sí. Temas de actualidad. Pero venimos desde el archivo, lo que decimos siempre, y es redundante, pero pasan los años y las banderas políticas en la Casa de Gobierno y los temas no se resuelven. La vieja actualidad, que es la de hoy también. Exactamente. Jueves 29 de junio del 2017. Portada del diario. Hugo Echeverri sobre la privatización del Clínicas. No sé si se acuerdan, pero en esos años hubieron movilizaciones muy importantes, porque habían intenciones de privatizar buena parte de los servicios de Clínicas. Y se logró frenar. Exactamente. Recordar que el hospital depende de la Universidad de la República, por más que ahora se convirtió también en prestador de ACE. Sí. Hugo Echeverri sobre la privatización del Clínicas. Esto no es juego, hay que tomar posición y decirle no a las PPP. En la sesión del Consejo Directivo Central de la Universidad del pasado martes, donde tenían el orden del día como punto central, entre otros temas, la discusión sobre el informe de prefactibilidad de la modalidad de participación pública-privada para financiar las obras de la refuncionalización del Clínicas. La votación quedó para la próxima sesión del Consejo Directivo Central, dentro de 2 semanas, pero el clima que se respiró luego de terminado el Consejo Directivo, incluso tras las palabras del rector Marcarián, es que las PPP perdieron fuerza. Y es como le decías vos, Emiliano, sí, eso se logró frenar. Pero lo trajimos también este ejemplar porque hay un recuadro en la portada. Estamos hablando del año 2017, hace unos cuantos años atrás. El modelo económico del gobierno en crisis. Grabar a quienes concentran la tierra en Uruguay va contra la voluntad del gobierno. El canciller Rodolfo Noboa reivindicó su trabajo en materia de apertura de mercados y su voluntad de concretar acuerdos con la Unión Europea, China y acelerar el Tratado de Libre Comercio con Chile. Nin admitió que el aumento de la tasa consular va contra su discurso. La prédica de la inversión extranjera directa y el beneficio al gran capital, el empresariado del agronegocio y la concentración de la riqueza. Sin embargo, dijo respaldarla por ser hombre del gobierno. En realidad es que su modelo económico fracasa. El gobierno central precisa dinero y admitió que si tuviera otra alternativa para conseguir 100 millones de dólares la daría, pero la verdad es que no la tengo. El ministro Aguerre se mostró contrario al gravamen propuesto. El economista Notaro salió duramente al cruce del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, del ministro Aguerre, al que calificó de representante de los dueños de la tierra por su condición de empresario agrícola y de hacerse el distraído mientras los productores desaparecen y la tierra se concentra y se extranjeriza. Pero lo concreto es que ya habían serios problemas allí en el equipo económico en el año 2017. Se venía la rendición de cuentas. El diputado Rubio del 26 de marzo dijo que se instaló el equipo de la UP y ya están trabajando los compañeros. Nuestro trabajo irá en conjunción con la lucha de los trabajadores y de la actividad pública y los reclamos de la gente. Cambiamos de ejemplar, nos quedamos en el mismo año.
viernes 23 de junio del 2017. Cada día más protagonistas y cada día menos espectadores. Hace referencia porque se venía un plenario nacional del movimiento 26 de marzo, cuando el local central estaba en Durazno 1118. Pero acá aparece el tema de la pesca en Uruguay y en Argentina. Zona común de pesca Uruguay-Argentina. Acá se favorece el interés de los empresarios sobre la vida humana. ¿Quién dijo esto? Luis Soria, pescador artesanal de Santa Catalina. Luis Soria es pescador y militante del 26 de marzo. Milita en organizaciones sociales y sindicales relativas a la pesca y a la zona donde vive, y en lo político milita territorialmente para la Unidad Popular, así como valiosísimos aportes ha realizado en lo programático de la Unidad Popular y a su bancada parlamentaria en todo lo relativo a la pesca. Dijo Luis Soria: la forma en la que viven allí los trabajadores uruguayos, la verdad que es lamentable. Nuestra flota pesquera está totalmente caduca. La mayoría de los barcos están para chatarra. El diario conversó con Luis Soria acerca de las condiciones de trabajo en la pesquería en la zona de Uruguay y Argentina y el riesgo de vida a partir de un audio difundido de un representante de los pescadores argentinos tras un siniestro ocurrido en la zona común de la pesca que resultó en la muerte y desaparición de varios tripulantes, un hecho que marcó mucho ese año. Un barco que estaba, como decía Luis, chatarra, lo agarró una tormenta y se hundió, se terminó hundiendo y se murieron varios de los tripulantes. Vamos a ir a la página 7, donde se desarrolla esta entrevista. Dice Luis Soria: los barcos están caducos ya, por falta de seguridad, de navegación, los cascos deteriorados y demás acarrea que sucedan este tipo de accidentes. Son barcos inseguros la mayoría. El Uruguay, agregó, no es ajeno a esta situación. Acá hace muchísimos años que la flota pesquera tendría que haberse renovado totalmente. De 40, 50, 70 barcos que hay, de repente se salvan 2. El resto está todo para desguazar, para chatarra. Pero acá en Uruguay los viven emparchando y calculo que es lo mismo que habrá pasado en Argentina y las autoridades marítimas miran para el costado. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas naturalmente tiene competencia. Prefectura, que depende del Ministerio de Defensa, tiene responsabilidad sobre la seguridad del barco, de que tenga las balsas salvavidas, los aros circulares, las bengalas, los botiquines de primeros auxilios. En la mayoría de los barcos, si se hace una inspección, falta la mayoría de los medicamentos. Y cuando hay medicamentos, muchas veces están vencidos. Parte de lo que dijo Luis Soria en esta entrevista, bueno, de las condiciones de trabajo, habló, en fin. El otro día lo escuchaba y dijo muchas cosas de las que se vieron repitiendo con el paso del tiempo. Otro tema que aparece acá en la portada, sí. Un compañero que lamentablemente ya desapareció físicamente, el doctor Rómulo Rodríguez, de Unidad Popular. Florida, muy golpeado por la crisis. El decaimiento de la actividad social en Florida es en todos los planos. En las ciudades, en el plano comercial, rompe los ojos, y en el campo continúa el drenaje de la gente de la pequeña y mediana producción que abandona sus explotaciones gradualmente. Rómulo Rodríguez tenía con su familia una pequeña chacra ahí, y además fue un médico neumólogo muy importante allí en la ciudad de Florida. Y Día del Medio Ambiente fue hace pocos días, ¿no? El viernes. Se habló del agua. Se anuncia ahora una actividad para el sábado. El sábado, con gente muy idónea y que tiene muchos años de participación también para intentar transformar esta realidad. Y bueno, en el año 2017, en el número 7478, hay un recuadro en la portada: Unidad Popular denuncia privatización del agua.
Los compañeros intervinientes en este taller que se realizó el viernes 1 de junio, ante la presentación por el Poder Ejecutivo del proyecto que se está tramitando actualmente en el Parlamento, declaran: este proyecto viene a consagrar la privatización y aún más la posible extranjerización del manejo de un recurso básico para la vida, como el agua, en este caso la destinada al uso de riego. Consagra a nivel de cada cuenca de curso de agua el control de los embalses, las obras hidráulicas y los dispositivos de conexión a cada parcela regada por parte de sociedades agrarias de riego, que estarán en manos de los grandes productores y por la figura asociada del operador de riego. Este podrá ser un banco fondo privado de inversión, AFAP, empresa multinacional, y cobrará un cargo de dinero no solo a los que acepten hacer contratos para recibir agua para riego, sino a toda persona que ocupe una parcela en la cuenca, aunque decida no usar los servicios de riego del embalse. Un tema que terrible, ¿no? Terrible esto de la privatización del agua. Y también en esta portada, creo que ya tenemos que ir a la pausa, ¿no? El economista José Antonio Roca decía: intereses de la deuda ahogan el presupuesto y hay movilizaciones en la Plaza 1 de Mayo frente a la Torre Ejecutiva. Nos vamos a la pausa. Una sorpresa dijiste que tenés para sorpresa. Después de la pausa. Sí. Bueno, a ver. A decir verdad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Con Previsión y Parque del Recuerdo, usted puede acceder a la mejor solución en Cementerio Parque. Con cobertura fúnebre integral y la cuota más accesible. La mejor opción para armonizar naturaleza, memoria y el homenaje por siempre para los seres queridos. Consúltenos por el 0881 60 y súmese a la mayoría. Pensando en el futuro, Previsión y Parque del Recuerdo. 0800 81 60. A decir verdad. Donde la realidad suena diferente. Y ahora sí, ¿qué sorpresa tenías para nosotros y para la audiencia? Sobre todo? Sí, la sorpresa está relacionada. Les cuento que estoy trabajando en el año 1996 en el archivo, desarmando cajas que hay y bueno, archivándolas. Y encontré, lo asocié con una idea que yo hace tiempo que tengo y que trato de aplicarla. Siempre nos acordamos de las personas que han hecho cosas importantes mira, te voy a decir más, en la familia de uno, en el país o en el mundo, cuando hace fecha de nacimiento o de fallecimiento. Y creo que no tiene que ser así. Porque si no nos convertimos en algo mecánico, Sí. ¿no? Programable. ¡Tin! Te suena el timbre, hablar de tal... ¡Tin! Una ayuda a memoria anual. Y encontré acá ejemplares que hablan de dos figuras que en estos tiempos de tanta falta de referencias en lo ético, hasta en lo moral, me atrevería a decir, y en lo ideológico, dos figuras que marcaron mucho, que nos marcaron mucho, y también en esta casa, ¿no? El 4 de septiembre de 1996, la Juventud salía en blanco y negro, con la portada en color negro, porque hacía referencia al fallecimiento de la doctora Alba Roballo. Hasta siempre, doctora de la dignidad, defensora de los más desamparados. Alba Roballo, dirigente y fundadora del Frente Amplio, murió ayer a los 84 años. La doctora Alba Roballo falleció ayer tras una prolongada enfermedad. En los últimos meses la mantuvo separada de su actividad política. Sus restos son velados en Nueva Palmira y Cufré
y el sepelio se producirá hoy a las 11 de la mañana en el cementerio del Buceo. El gobierno anunció que se le brindarán honores de ministro de Estado. Roballo fue senadora, diputada y ministra. Se destacó por su preocupación por los más humildes, a los que dedicó más de 50 años de vida política. Recordar que ella se vino al Frente Amplio, fue fundadora del Frente Amplio y se vino del Partido Colorado. Y acá hay varias páginas en este ejemplar y en el día siguiente donde se hace referencia a esta gran luchadora. Fue poeta también y escritora. La doctora Alba Roballo tiene acá un subtítulo que me gustó mucho. Murió ayer Alba Roballo, la embajadora de los humildes. La doctora Alba Roballo, una de las fundadoras del Frente en el 71, falleció ayer a los 84 años de edad. De profesión abogada, fue diputada, senadora y ministra de Educación durante varios gobiernos del Partido Colorado, al que llegó impulsada por el histórico líder y presidente Luis Valleverres. Alba Roballo formó su propio grupo a partir de 1966, tras la muerte de Valleverres, y contribuyó a la elección presidencial del general Óscar Gestido. 5 años después, Roballo abandonó a los colorados para alinearse en la izquierda y formar la coalición con democristianos, comunistas, socialistas, trotskistas y sectores independientes provenientes de los partidos tradicionales. Fundadora del grupo Pregón, toda una vida de trabajo con los más humildes la convirtió en una representante de las causas populares tras ser una pionera como mujer en los más elevados ámbitos políticos que en este país se reservan para los hombres. Elegida legisladora en 1971 por el Frente Amplio, formado junto a otros ex compañeros del Partido Colorado como Selmar Michelini y Hugo Batalla, Alba Roballo resistió el golpe de Estado del 27 de junio del 73 y afrontó los problemas de persecución a la que fueron expuestos primero los políticos de izquierda y luego toda la sociedad que no comulgaba con el autoritarismo. Consecuente amiga de la Revolución Cubana, visitó varias veces la isla caribeña y mantuvo a lo largo de estos años una estrecha relación con el presidente Fidel Castro. El cuerpo de Alba Roballo viene siendo velado en Nueva Palmira y Cufré y será sepultado hoy a las 11 de la mañana en el Buceo con los honores de ministro de Estado. Me acuerdo cuando estábamos viviendo en Cuba y ella me llama por teléfono y me dice: Vicente, Fidel me va a recibir a las 3 de la mañana. Bueno, al otro día voy a verla a Alba. Alba estaba conmovida. Y dice: Fidel me dio la mano y fue como que me pasó 10 años de vida. Estaba así exultante. Quiero decir acá que con todo este currículum que tiene, nunca dejó su humildad y nunca dejó su don de gente para tratar a los demás, que era mucha gente que la iba a ver cuando estaba dentro y fuera del Parlamento. Y acá en el ejemplar siguiente, el del 5 de septiembre de 1996, frentistas dieron acongojado Dios a Roballo: germinarás en todos tus compañeros y en tu pueblo. Cientos de personas despidieron ayer a Alba Roballo. El general Víctor Licandro pronunció un emotivo discurso en nombre de la dirección del Frente Amplio. Dirigentes políticos y amigos concurrieron ayer al sepelio de la líder frente amplista. El Frente Amplio y Pregón destacaron su actuación política y su ejemplo legado. Licandro resaltó el papel de los jóvenes. Sed más fuertes y felices que nosotros. Haced de nosotros un estribo e id delante. Esto lo dijo Licandro, impresionante. Iba a leer parte de la intervención de Licandro, pero no me va a dar el tiempo. Y estoy mirando las fotografías acá. Aparece otro querido compañero muy importante, que ya no está físicamente, Rubén Sassano, está acá en el cementerio. Está Efraín Churiribarne,
en fin. Pero acá Eduardo nos manda un mensaje y nos recuerda esta frase que dijo Álvaro Bayo en el 58, cuando pierde el Partido Colorado, después de estar más de 9 décadas en el gobierno, y gana el Partido Nacional: a los blancos ni un vaso de agua. Dijo Álvaro Bayo. Y septiembre del 96, el ejemplar del 21 de septiembre, se consigna el fallecimiento de otro grande de la izquierda de nuestro país, el profesor doctor Juan José Crotogini. Anoche a las 22 horas falleció el histórico dirigente de la izquierda, fundador del Frente Amplio y uno de los principales líderes de la izquierda, médico, ginecólogo, científico de primera línea. Dedicó su vida a la construcción de la esperanza y la libertad. Precursor del Frente Amplio, fue candidato a la vicepresidencia en 1971 y desde entonces se transformó en figura de referencia permanente para una parte de la ciudadanía. Destacado por su coherencia, su visión de futuro, su capacidad de conducción, ocupó hasta hace pocos días un lugar de avanzada en la conducción frentista. Sus restos son velados en Canelones 1450 y el sepelio se efectuará hoy a las 16:15 en el cementerio del Norte. Otra figura muy importante también, que ocupó varias instancias de conducción del Frente, muy crítico cuando el Frente comenzó a desviarse hacia la derecha. Crotogini, médico ginecólogo, profesor emérito y doctor honoris causa de la Universidad de la República. Desde temprana edad fue amante de los deportes y brillante estudiante. En tiempo de estudiante de medicina trabajaba en el correo para costearse los estudios y jugaba al fútbol en 3 clubes a la vez: Club Belgrano, Sayago Universitario y en la Liga Comercial. Fue presidente del Sindicato Médico, rector de la Universidad de la República, decano de la Facultad de Medicina y presidente de la Junta Directiva del Hospital de Clínicas. Ginecólogo de avanzada, introdujo el Papa Nicolau en el Uruguay. En el 71 fue uno de los precursores de la formación del Frente y elegido vicepresidente de la nueva unidad de la izquierda. La fórmula era Seregni, Crotogini y Villar. Desde ese momento jugó un papel de primera línea en el acontecer político nacional y fue figura de referencia para una buena parte de la ciudadanía. En tiempos de la dictadura, dedicó sus esfuerzos a la reconstrucción clandestina del trabajo frente amplista, golpeando la puerta de los dirigentes para que se sumaran al trabajo político clandestino. Vigilante permanente de la unidad, con su firmeza y coherencia, con su visión de futuro y su capacidad de conducción, fue siempre referencia permanente para la militancia frente amplista. Hasta hace pocos días, decía esta crónica del año 96, mantuvo una actividad de primer orden en la orgánica del Frente como miembro de la organización, de los organismos de conducción de la coalición de izquierda. Crotogini falleció ayer a las 22 horas y el Frente Amplio comunicó que sus restos serán velados en Canelones 1450, empresa Martinelli. Quisimos traer esto porque ahora se habla mucho y se tiene poca memoria de una palabra que dejó de usarse un poco, de la decencia en política, porque hay que ser decente también, como en la vida, ¿no? Entonces hay ahora muchos cambios no solamente de lo ideológico, sino de actitudes frente a la gente, frente a las necesidades que tiene la gente, frente a las condiciones de vida de la gente y también frente a cómo se coloca la coalición en temas internacionales. Y con esto voy dejando. Muy bien. Con el compromiso de volver. El jueves que viene. Sí. A las 11 de la mañana. A las 11, sí. Estoy un ratito antes. A ver si me tomo unos mates, a ver. Hoy no traje el termo y el mate, pero me tomé un mate igual. Prestado. ¿Nos vemos? El jueves que viene. Gracias, Héctor Vicente. Hasta el próximo jueves desde el Archivo de la Juventud. A decir verdad.